amigos? Pues ¿cómo están? Pues mire, el día de hoy voy a terminar de hablar de este tema de nos hacemos esclavos de aquello que decimos obedecer, pero fíjese nada más, hay una cita que dice que también nos podemos hacer esclavos por amor a Cristo, pero hay que entender lo que, número uno, lo que es la esclavitud, pero número dos, hay que también entender cómo nos hacemos esclavos por amor. Y tenemos que pensar por el concepto del amor. Porque esto es una de las cosas que la gente pocas veces entiende y las cosas que la gente luego no medita. Uno no ama a quien no conoce y uno no obedece a quien no ama. Por tanto, uno no se hace esclavo de a quien no obedece. Si se fija, es una condicionante constante, pero es una condicionante que nos lleva a un círculo virtuoso. Uno no ama a quien no conoce. Quiere decir, nosotros nos podemos enamorar de la idea que tenemos de ciertas personas, pero no la vamos a amar hasta que no tengamos pleno conocimiento de quiénes son, de cómo funcionan, de qué es lo que hacen. Y por eso mucha gente no ama a Dios. Y hay veces que es muy retador cuando uno se atreve a decirle a cierta gente, no, pues tú no amas a Dios porque no lo conoces. Porque todos tenemos una idea propia de quién es Dios, aún los que nos jactamos de haber leído la Biblia de vez en cuando. La Biblia nos enseña que podemos amar a Dios, pero por medio del conocimiento, y por eso Dios dice que leamos de manera rutinaria la palabra, pero que meditemos de manera constante en ella, hasta que entendamos el corazón de Cristo. Entonces, uno no ama a quien no conoce, ¿sí? Uno no obedece a quien no ama. Hay veces, y fíjese, esto es algo que pasa, cuando pasamos por la edad de la hormona, ¿sí? Cuando pasamos por la edad de la hormona, en la adolescencia, llega un momento en que lo que sentimos interno es más fuerte que lo que conocemos de nuestros papás. De hecho, yo creo que esa es la época más importante en donde los papás tienen que estar presentes en la vida de los hijos, porque es en donde pueden desarrollar esa verdadera relación con los hijos, de darse a conocer cómo son, cuando la esencia de quienes son nuestros padres pasa por encima de la... ¿Cómo se llama? Cuando pasa por encima del efecto de las hormonas de los jóvenes, ¿sí? Nuestros papás luego de repente se desesperan porque no actuamos como ellos esperan, pero no se dan cuenta que ellos pasaron por la misma etapa que nosotros pasamos, y así va a ser de generación en generación. Entonces necesitamos tomar en cuenta que cuando más difícil es, más presentes nos tenemos que hacer en la vida de los jóvenes para que nos puedan obedecer porque nos aman, no porque nos necesitan. Y fíjese que lamentablemente, y no puedo generalizar, pero así sucede. La mayoría de las veces en nuestros adolescentes, cuando nos obedecen porque nos necesitan, no porque nos amen. Pero imagínense qué diferente sería si lográramos que nuestros adolescentes nos amaran y nos obedecieran porque saben que no hay nadie que los quiera más en el mundo que nosotros. Siguiente paso. Uno no se hace esclavo de a quien no obedece, porque la misma palabra dice que nos hacemos esclavos de a quien obedecemos. Entonces, imagínense que nosotros nos entregáramos nuestro corazón en esclavitud a Cristo. Porque la esclavitud tiene que ver con que a veces hagamos cosas con las que no estamos de acuerdo. Acuérdense que la esclavitud tiene que ver con la imposición de la voluntad de otro, ¿sí? La esclavitud tiene que ver con la imposición de la voluntad de otro. Y eso es muy pesado, amados. Eso es muy, 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 muy pesado. Y tenemos que entender que hay veces que tenemos que ser más obedientes al Espíritu Santo que a nuestra propia comodidad, a nuestro propio entendimiento, y hay veces que a nuestra propia conveniencia. Eso es hacernos esclavos por amor. Eso es de lo que habla la Biblia. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice Pablo, antes iba a donde quería y ahora voy a donde no quiero, ahora hago lo que no quiero. Porque tiene un entendimiento de quién es Dios. Tiene un entendimiento claro de quién es Dios y por eso se esclaviza a Él. Ese sería el estado ideal. Pero entre tanto y tanto, yo creo que nuestro trabajo tendría que ver con paso número 1, conocer a Dios para amarlo. Número 2, obedecerlo porque lo amamos. Y número 3, esclavizarnos porque obedecemos por encima de nuestro propio entendimiento.
uno se hace esclavo de quien obedece. Podemos irnos por el lado fácil y obedecer a nuestra carne y a nuestro entendimiento terrenal, o podemos dejar que el Espíritu nos domine y nos esclavice para la eternidad, para vivir de una manera gloriosa. Se los dejo tarea porque me quedo yo también pensando en esto. Que Dios los bendiga.